Bueno, nos presentamos. Creo que vamos a dar la charla junto con Eduardo. Eh, Eduardo, si querés contar un poco tu trayectoria en este proceso, que trabajás con nosotros en CAPS. Eh, si querés Bueno, compartirnos tus amplios conocimientos en esta temática. bueno, pensé que primero las damas, pero me No, estás no, diciendo que empiece yo. dale vos. Bueno, mi nombre es Eduardo Larriera, yo soy psicólogo y soy coach mayéutico. La mayéutica es su origen en la filosofía socrática, donde Sócrates no daba clases magistrales de filosofía, sino que hacía que sus discípulos hicieran preguntas. Y entonces, a través de las preguntas que él hacía y que ellos hacían, se generaba todo un diálogo que era sumamente enriquecedor. No era para nada dogmático, al contrario, todo lo contrario. Resulta que la palabra mayéutica en griego significa ayudar a parir. Y resulta que la madre de Sócrates era partera y ayudaba a parir niños, y él ayudaba a parir ideas. Esto es un poco una figura que yo suelo compartir porque me parece muy, muy bonita. Bueno, he tenido siempre más o menos la mitad de mi tiempo dedicado a la clínica con pacientes y más o menos la otra mitad de tiempo a trabajar con empresas, especialmente empresas familiares, donde el aporte mío tiene que ver no con los dólares, las toneladas, los negocios, la finanza, lo contable, todo eso, sino más bien con lo que yo defino como lo sutil, lo que va como transitando por debajo de la tierra y uno no lo ve, pero que afecta la interacción personal. Prefiero hablar de interacción personal a mencionar la palabra comunicación. La comunicación está un poco gastada como concepto y cualquiera habla de comunicación. En cambio, el proceso de interacción es el efecto que tiene en el otro, no tanto lo que uno dice, sino cómo lo dice. Y en las relaciones familiares, en las empresas familiares, relación entre padres e hijos, entre hermanos, en las parejas mismas, este, como está superpuesto el árbol genealógico y el organigrama, esto genera confusión, ¿no? ¿Desde qué lugar habla uno? ¿Habla del lugar del padre o del lugar de madre? ¿O habla desde el lugar de jefe o de supervisor o de gerente o lo que sea, ¿no? Así que bueno, a modo de presentación digo esto y si quieren preguntarme, hagan las preguntas que quieran. Lo que me comprometo es a contestarles la verdad y si me hacen alguna pregunta indiscreta, lo único que voy a decir, no les voy a macanear, les voy a decir de eso no hablo. Bueno, dale. Bueno, mi nombre es Verónica Lapadula. Yo como formación de base soy contadora pública y tengo un máster en finanzas en la Universidad Torcuato de Itela. Y luego de toda esta parte de habilidades más duras, que son los números y demás, realicé especializaciones en habilidades blandas como neurociencias, procesos de transformación, gestión del cambio y demás. Trabajo junto a familias empresarias en procesos de transformación, más que nada en lo que es profesionalización de estructuras, en procesos de gestión del cambio en cuanto a lo que es el management o los directorios o la figura del fundador cuando decide, junto con sus hijos, tomar las responsabilidades de la empresa desde otro lugar. Trabajamos bastante con Eduardo en esas temáticas, cada uno en paralelo en su especialidad. Y bueno, la charla de hoy es un poco empezar a conversar sobre cuál es la edad correcta para salir de la empresa y poder tomar otro rol dentro de la empresa. A veces no solo es salir, sino quizás cambiar el enfoque donde uno hoy está situado y poder proyectarse hacia adelante. Con Eduardo preparamos una presentación para poder compartir con ustedes, basándonos un poco en algunos puntos de partida de edad, ¿no?
Anteriormente se hablaba de los 60, 70 como una edad para jubilarse. Hoy, con la nueva longevidad, con la esperanza de vida mucho más amplia que hace unos años, tenemos muchos clientes y muchas consultas de gente que sigue en la empresa pasados los 70 años y que decide recién después de esa edad correrse y dar un paso y dar lugar a nuevas generaciones o tomar la decisión de la venta. Así como también tenemos a jóvenes empresarios que han fundado una empresa o una idea, la cual fue fructífera y durante los primeros años la idea creció y hoy necesitan despegarse de la operación para poder tomar decisiones estratégicas, cambiar el enfoque y ganar mercado. Así que planteamos estas edades como puntos de partida, como disparadores de distintas situaciones en la vida, tanto cronológicas como la vida de la empresa. Así que bueno, ahí empezamos. Em, Pensar en salir de la empresa no es una decisión que se toma de un día para el otro, requiere de una planificación, requiere de la construcción de ideas sólidas, de definir cómo va a ser el proceso, de poder trabajarlo en distintos planos, desde lo económico, lo emocional, el liderazgo, el rol de las personas que van a ocupar ese lugar, la capacidad de las personas que van a tener esa vocación de continuidad de la empresa y entender también los distintos equipos o las distintas funciones que van a tener para que el proceso de cambio sea exitoso. Por lo cual nosotros llamamos que esto es un proceso estratégico de salida, el cual es muy importante empezar a planearlo con anticipación, tratar de estar asesorados tanto en materia legal, en materia financiera, y los aspectos emocionales que implica tomar esta decisión. Por eso Eduardo hoy nos acompaña también, para que pueda también contar la casuística o las consultas frecuentes, o aquellos casos que quizás marcan o pueda compartir, que los inspiren a otras personas a poder repensar la posición actual. Y bueno, acá Eduardo, no sé si también querés contar un poco estos riesgos que vos vas viendo en las tomas de decisiones desde la parte, Sí, como vos decís, de esa segunda línea que no se ve, pero es tan importante. sí, sí. Eh, Cuando nosotros estamos planteando con respecto a, en la lámina anterior, nos decíamos, ¿cuándo retirarse, no? ¿Y cómo hacer? ¿A los 50, a los 60, a los 70, a los 80, no? Hay un concepto que nosotros, al cual le prestamos mucha atención, que es el concepto de legado, ¿no? ¿Cuál es el legado que una persona deja a sus hijos en una empresa o también en la vida personal? Este concepto de legado en general lleva a que se ponga el énfasis en lo que son los bienes materiales. ¿Cuántas propiedades? ¿Cuántos dólares? ¿Cuántos, no? Pero no digo que eso no sea importante. Lo que define cómo favorecer la continuidad de una empresa no es tanto eso, sino es eh, cuál es el legado en términos de valores y convicciones que el fundador deja a sus hijos, ¿no? Lo podemos preguntar de otra manera, podemos decir, ¿qué han aprendido los hijos de este papá, de esta mamá, que han desarrollado este emprendimiento y que han creado esta empresa? Esto tiene mucho que ver con también los deseos que las personas tenemos sobre distintos órdenes de la vida, ¿no? Ahora, en términos generales, yo digo, el deseo es caprichoso. A veces a uno se le ocurren cada cosas, ¿no? Ahora, es caprichoso en el sentido de que no todo lo que se nos ocurre lo podemos llevar a cabo. En términos empresarios, un fundador de empresa y que ha tenido una empresa muy exitosa durante 40, 50 años, este, desea que sus hijos sean los continuadores de la empresa.
Si se da la coincidencia de que para los hijos eso es importante y coincide con el deseo de ellos, todo va a andar divinamente bien. Ahora, si este papá o esta mamá, fundador o fundadora, está pensando más en la empresa que en el bienestar de los hijos, ¿dónde va a poner el foco? En la empresa. Y resulta que por ahí a los hijos no les interesa la empresa, les interesan otras cosas y estudian una carrera que no tiene nada que ver con la empresa. Bueno, este, ¿qué es importante para uno como padre o como madre? Que los hijos sean felices. Ahora, cuando lo más importante para una persona es que los hijos sean los continuadores de la empresa, sin ver si esto va a hacer que sean felices o no, eso de alguna manera va a condicionar el posible éxito o fracaso de la empresa. Digo esto como para responder a lo que me estaba pidiendo Verónica. Te voy siguiendo. Bien. Bueno, y acá un poco vamos a charlar de los riesgos de la dependencia. En muchos casos, en empresas familiares, el, el tema de la toma de decisiones, el conocimiento de la empresa, los vínculos comerciales, el trato con los proveedores, los clientes estratégicos y la operación diaria en muchos casos está centralizada en una misma persona. Entonces, cuesta ir poco a poco desprendiendo estas funciones que tiene el fundador o la persona, puede ser también segunda generación, quien tiene todo este conocimiento en la gestión del negocio. Y estos son aspectos que llevan un proceso largo en aprender a delegar, aprender a priorizar, aprender a dividir qué es estratégico, qué son temas operativos, cuáles son las tareas que requieren de determinado nivel de conocimiento o profesionalización, cuáles son aquellas tareas que requieren estandarización para poco a poco ir generando todo un proceso de traspaso. También existen en varios casos empresas que no tienen estructuras sólidas o estructuras definidas de mandos medios o gerencias. Cada empresa, de acuerdo a su tamaño, presenta distintos tipos de organigrama y cuando normalmente lo vemos en los clientes y cuando lleva los casos, muchas veces la figura del dueño, el fundador, la fundadora o quien lleva la marcha del negocio, está todo consolidado en una persona y todas las respuestas y todas las preguntas y toda la toma de decisiones, tanto diaria como estratégica, dependen de una persona. Para estos casos, nosotros trabajamos y empezamos poco a poco a ir desprendiendo a través de la profesionalización de procesos, ir delegando las áreas que pueden tener un proceso sólido, no es solamente delegar de una forma rápida, sino que tiene que ser de una forma estratégica, basados en procesos donde también exista confianza a quien delega las tareas, que hayan métricas, indicadores que permitan ir midiendo la gestión de terceros dentro de lo que es la operación operatoria de la empresa. Y luego, acá empezamos a hacernos preguntas de por qué preparar la salida y por qué hacerlo ahora y no esperar 3, 4, 5 años, o nunca pensar que es ahora un buen momento para poder comenzar. Acá, Edu, si querés compartirnos tu experiencia en por qué Sí, sí. Hay un dicho bastante popular que habla de que hay personas que esto les ocurre a muchos fundadores de empresas, personas ya mayores, que cuando uno les habla de delegar, por falta de confianza, no pueden delegar. Y entonces el dicho es que quieren morir con las botas puestas, no quieren, no pueden soportar que alguien que no sean ellos este, puedan hacer las cosas tan bien como ellos, ¿no? Entonces, esto es una fuente muy habitual de conflictos
no solamente con los hijos, sino también con otras personas, inclusive personas que son tan profesionales como ellos o son profesionales graduados universitarios y resulta que no logran confiar en esa persona, entonces no pueden delegar. Y lo ideal, y es lo que nosotros en nuestro trabajo tendemos a hacer cuando se puede, porque no siempre se puede, es ayudar al fundador a que vaya de a poco, en la medida que él pueda, ir dejando el mando, por ejemplo, en sus hijos, la situación más típica, ¿no es cierto? Que pueda ir delegando esto, y que de alguna manera esto le permita a él pasar de un rol de dirección a un rol más bien de asesor interno. Porque quien ha fundado una empresa que durante 40, 50 años ha crecido y se ha desarrollado y ha logrado inclusive un buen patrimonio, esto es todo un signo indiscutible de éxito. Es lo que esa persona ha podido crear y desarrollar. Bueno, el problema está en que luego, por un efecto de inercia, le va a costar mucho dejar el mando, es decir, pasar de un lugar de dirección a un lugar que permita aprovechar toda la capacidad que él ha desarrollado a través de haberse dedicado a fundar esta empresa y una experiencia que le ha permitido hacerla crecer y ser exitosa, ¿no? Les cuesta dejar el mando y pasar a ocupar un rol de asesor, porque digamos, si tiene un hijo que se ocupa de dirigir o gerenciar una determinada área, bueno, es importante que pueda de alguna manera acompañarlo y brindarle toda la información necesaria que transmita su experiencia, que a lo mejor el otro no la tiene, porque la empresa ha sido fundada en el siglo pasado, ha pasado un montón de situaciones que a él le han permitido abrir la cabeza, crecer y tener un buen desempeño y como consecuencia un buen desarrollo de la empresa. Si este pasaje a una labor más bien de asesoramiento no es posible, esto genera una conflictiva que es bastante típica, bastante común que se instale en las empresas, en la relación entre lo que serían personas de dos generaciones diferentes, ¿no? Padres e hijos en este caso. Entonces, bueno, este es un tema realmente muy interesante para prestarle atención, porque si esto no se puede resolver bien, esto luego constituye una traba muy importante para el desarrollo de las funciones directivas, gerenciales de los más jóvenes. Y esto es lo que no puede dar continuidad a la empresa. Bien. Dejo aquí esto. ¿Ah? Bien, algunas señales que nosotros vemos como checklist que es importante poder remarcar o empezar a pensarlas es que los clientes solamente hablan con el dueño, que todos los negocios o la toma de decisiones siempre está basada y centralizada en una persona, que la empresa no tiene indicadores, los llamamos KPIs, que es el nombre, digamos, en inglés, pero son indicadores que permiten verificar la performance que tiene la empresa, el volumen de ventas, el volumen de entregas, algunas señales que permitan ir verificando que la empresa va cumpliendo determinados estándares, tanto operativos como de calidad. Por otra parte, mezclar las emociones en los negocios. Acá es un punto donde muchas veces quizás el rol comercial lo toma uno de los hijos que ingresa a la familia, que ingresa a la empresa. Eh, Muchas veces la emocionalidad está marcada entre el rol que tiene un padre o una madre con la generación siguiente en la forma de hacer las cosas, en la dinámica, en la velocidad. Hoy las generaciones más jóvenes vienen mucho más veloces, mucho más
precipitados y buscan resultados mucho más rápido que quizás generaciones pasadas o generaciones actuales que hoy transaccionan de una manera y nuevas generaciones esperan eh, que las resoluciones de determinados temas sean mucho más veloces. También pasa la inversa, que padres que han emprendido desde muy jóvenes y tienen esa iniciativa emprendedora constante, porque eso es como una llama que está permanentemente encendida, que lo vemos muchas veces, es aquel que tiene la intuición del negocio, que sabe en qué momento dar el paso, en qué momento poder realizar tanto las compras, las ventas, las transacciones importantes, tienen una visión de futuro. ¿Cómo hacer ese traspaso de conocimiento cuando está centrado en una persona o en un grupo reducido de personas que deben dar un paso, necesitan dar un paso al costado para que la empresa pueda continuar? Después, un tema importante es los conocimientos. Hay industrias que son muy específicas, que tienen procesos que son críticos y que lo saben pocas personas. Quizás no están documentados, no hay un diseño escrito, no hay documentación que se pueda acceder y que sea amigable para el lector. Eh, Eso significa que toda esa información está centralizada. En todos los casos, estas señales siempre las vemos que están, que el dueño es el que depende de todo, la toma de decisiones, el conocimiento, la gestión del saber. Por otra parte, el negocio, cuando el dueño se ausenta, puede sufrir determinados baches de falta de respuesta, que se espera que el dueño vuelva o la dueña vuelva puede ser de un viaje de negocios, de las ferias que muchos empresarios van todos los años en distintas partes del mundo dependiendo de la industria. No hay una hoja de ruta, un plan de negocios clave que pueda medir o determinar cuánto va a ser el crecimiento esperado, cómo se va a alcanzar ese crecimiento. Por lo cual todos estos puntos hacen que determinadas variables empiecen a trabajar. Cuando estas señales empiezan a ser una alerta o empieza a convertirse en una necesidad para poder que se puedan ejecutar, que se puedan llevar a la práctica, que un plan de negocios pueda ser compartido por distintas personas y se pueda conversar, interactuar, generar reuniones periódicas para ver el nivel de avance de ese plan de negocios, el plan de crecimiento de la empresa, cuál va a ser la estrategia entre el mediano y largo plazo. Bien, acá son algunos puntos que nosotros los marcamos como estratégicos, que muchas veces no está escrito en ningún lado, está en la cabeza del dueño, el fundador o la segunda generación, y es importante poder bajarlo a papeles de trabajo, a documentos, a manuales de procedimientos y poder empezar a trabajar ese traspaso de una forma ordenada, con tiempo, eh, estando las personas que deben preguntar presentes con aquel que debe dar las respuestas a aquellas dudas de continuación del negocio. Y también de transformación, ¿no? Porque muchas veces uno piensa que el negocio va a continuar y quizás el negocio con la nueva generación pueda hacer de que tome otro rumbo, que sea una generación también innovadora, que pueda hacer un aporte de valor, un aporte de crecimiento. Muchas veces vemos con las empresas que a medida que se van sumando generaciones, lo vemos en varios casos donde son varios hermanos e hijos a través de proyectos, armadas nuevas verticales. La empresa va tomando dimensiones diferentes, ampliadas, y cada uno de los integrantes va tomando un rol que les permita cumplir un propósito y tenga sentido dentro de la organización. Sí. Acá hablamos un poco de lo que es la vida de la empresa y la esperanza de vida de una persona. La verdad que todos algún día dejaremos de existir, por lo cual hay empresas que tienen más de 100 años, empresas que tienen una continuidad, un traspaso. Y acá hacemos como esta simetría temporal, ¿no? Si este legado continúa o la empresa puede continuar en manos de otras personas, cómo se puede dar esa variable de crecimiento versus una curva con pendiente negativa en el caso de la esperanza de vida de una persona. Y otro tema importante es empezar a hacer también un doble clic entre lo que es el
sistema empresa-persona, empresa-sistema. Pensar en lo que es hoy o antes, por decirlo ya como algo del pasado, y pensar en qué se espera para ese después, ¿no? Que ese proyecto tome vida. Em, Acá hablamos nuevamente de procesos. Es importante trabajar en cada uno de los procesos que tiene la organización, qué procesos tiene dependencia del fundador, a pasarlos a procesos que tengan autonomía, que puedan ser trazados a través de distintas herramientas que permitan medir la operatoria de la empresa. En la mayoría de los casos la intuición es un factor muy importante en lo que hace al funcionamiento de la empresa, al crecimiento, a la gestión de negocios y pasarlo a un sistema de decisiones basadas en datos. Sí, La intuición es un factor acá, Edu, si querés compartirnos un poco esto que trabajamos con varias familias empresarias, ¿cómo sí, hacemos este proceso sí. de legado? Ah. Eh, A ver, por ejemplo, una situación bastante común en este tipo en estos momentos, en este momento que está mencionando Verónica, es que, situación bastante típica, es que dice, se quejan porque hay clientes que siguen queriendo hablar con el dueño fundador. Quieren hablar con el dueño. Entonces, hay, uno de los hijos puede estar como responsable, como gerente o director del área comercial, pero no le dan bolilla. Ellos quieren hablar con el dueño, ¿no? Frente a una situación como esta, uno puede torpemente, como ocurre muchísimas veces, enojarse con los clientes. Si ya le hemos dicho al cliente que, ¿por qué me siguen llamando a mí? Dice el fundador, ¿no? Y ahí el punto ciego está en ver que uno no puede dictar en una empresa un curso para clientes, donde diga, bueno, ahora tienen que hacer esto. No, el cliente llama a la persona en quien tiene depositada su confianza durante muchos años. Y lo que no están pudiendo hacer en casos como este es desarrollar hablar con los clientes, ir hablando, gerundio, no es hablar, ir hablando con los clientes para mostrarles este cambio que se va a dar, que a partir de ahora se va a dar, que lo va a seguir atendiendo el dueño, pero que de alguna manera acompañar al cliente en este aprendizaje donde la relación con la empresa la va a tener que ir haciendo cada vez más con fulano, un hijo, qué sé yo, ¿no? Ahora, esto está vinculado con algo que habíamos dicho hace unos minutos antes, ¿no? Eh, entre los por qué los clientes o algunos clientes intentan seguir hablando con el dueño, es porque el dueño, de alguna manera, por la forma en que los atiende y les dice, en su ego, él necesita seguir siendo él el que le da la respuesta a los clientes, ¿no? Y esto, bueno, esto nos ayuda a, a ir separando los roles y ayudando a que los nuevos, los hijos, en este caso, puedan crecer y puedan ir tomando responsabilidades. Esto es un tema muy común, muy común, muy común. Y esto es algo que no tiene que ver con los dólares, como le decía hace un rato, tiene que ver con algo más sutil. Tiene que ver con poder ayudar a, en este caso sería al dueño, al fundador, a ir haciendo este traspaso. Que lo que estoy yo relatando es simplemente un ejemplo. Hay una serie de cosas que se dan dentro de esta línea donde eh, al dueño, al fundador, le cuesta mucho ir delegando. Pero delegación no es porque a partir de ahora tal cosa. No, el proceso de delegación es un proceso que se va haciendo y que lleva un tiempo.
no es un automatismo, es algo que las personas van a ir incorporando lentamente, de a poco, las capacidades como para poder atender a esos clientes, a ver, lo voy a decir irónicamente, tan bien como lo hacía el dueño. A veces lo puede hacer mejor, pero bueno, estoy hablando de cosas sutiles, de cosas que no están a la vista. Y a veces hablar de estas cosas, este, eh, cuesta, cuesta seguirlas, cuesta entenderlas, y si cuesta entenderlas, cuesta aceptarlas, y si cuesta aceptarlas, después cuesta llevarlas a la práctica. Entonces, se prolongan los tiempos con este tipo de situaciones que son insatisfactorias y que no son buenas para el desarrollo de la empresa. Bien, otro de los puntos importantes que es la metodología de evaluación de la empresa para poder determinar el valor a determinados estatus o momentos durante la vida de la empresa. Hay momentos en que es necesario parar la pelota y poder determinar cuánto vale o cuánto es el valor agregado que cada generación ha realizado en la empresa. Argentina a veces tiene momentos que no son aptos para hacer este trabajo de evaluación por la fluctuación, periodos de grandes y altibajas de inflación. Hoy estamos en un proceso de estacionalidad en el tipo de cambio, lo cual permite o hace como más atractivo poder evaluar las empresas porque el valor es más razonable que trabajar dentro de un proceso inflacionario donde constantemente ese valor puede ir fluctuando, por lo cual determinar cuál es el valor es un punto clave para poder tomar una decisión. Esa decisión puede ser la salida a través de la venta, el traspaso a una nueva generación, la incorporación de socios estratégicos que permitan hacer crecer el negocio o incorporar estratégicamente, integrarse con otras líneas en el mercado. Hoy la economía está atractiva para hacer este tipo de transacciones, por lo cual aconsejo, recomiendo pensar en cuál es el valor que tiene el capital que han construido, la marca que han trabajado, los planes de marketing, bueno, evaluar todo este tipo de activos intangibles y activos tangibles que hacen el valor de la empresa. Por otra parte, otro punto importante es la cultura que se vive en la organización. Eh, Muchas veces se trabaja de la cultura activa o la cultura centrada en una persona que toma las decisiones, a pasar a un sistema de cultura de la mejora continua, de que las personas aporten valor independientemente de si tienen o no propiedad sobre la empresa, sino generar esa cultura de permanentemente mejorar procesos, mejorar conductas, generar planes de desarrollo, de crecimiento de las personas, del personal, mejorar el trato con los clientes, con los proveedores, etcétera. Así que estos son algunos procesos que notamos de modelos donde siempre fue así, el negocio funcionó, a procesos que quizás requieran una adaptación y pensar en un después con determinadas herramientas que permitan paso a paso ir desapegándose de esa función centralizada y que cada una de las personas que estén involucradas tengan un rol claro y comprensible tanto para la familia como aquellos que no son parte de la familia y trabajan en la organización. Ya. Acá un poco es nuestra hoja de ruta en la cual trabajamos. Empezar con un proceso de diagnóstico, de consultas. eh, Esto se trabaja en distintas capas, desde la parte empresaria y procesos, desde la parte emocional, desde la parte de los equipos que forman parte de la organización, para comenzar así poco a poco ir diagramando, ir diagnosticando hacia dónde se debe conducir esta planificación de cambio. Una vez que se hacen todo el proceso de entrevistas, de documentación de la situación actual de la empresa, los equipos,
y demás, comenzamos el proceso de planificar ese cambio. Estamos hablando de quizás una persona que estuvo toda la vida trabajando en esa organización y que este cambio, excepto que sea por una cuestión de urgencia o quizás una compra que pueda ser rápida o una transacción, estos procesos cuando sean dentro de lo que es la familia llevan un plazo 2, 3 años, es lo normal. No es un proceso inmediato, no es una píldora rápida que se le da a la nueva generación para que pueda transaccionar la empresa, generar negocios y tener ese espíritu emprendedor. Por lo cual, dentro de lo que es el proceso de planificación, trabajamos en todo lo que son los órganos de gobierno, entender cuáles son aquellos procesos que requieren profesionalización, cuáles son aquellos que necesitan urgente o priorizar, mejor dicho, las tareas. No todos los procesos pueden hacerse en simultáneo. Normalmente las áreas financieras son donde primeramente empezamos, porque finanzas es uno de los del corazón, es el corazón de la empresa muchas veces, donde quién va a manejar la caja, quién va a hacer las funciones que son tan sensibles a la hora de manejar el negocio, entender cómo es el cash flow, la dinámica de cobranzas de los clientes, la parte de pagos, entender un poco cómo funciona la organización para tomar dimensión de cuál es la envergadura de lo que se quiere traspasar, delegar, profesionalizar. Y luego ya comenzamos lo que es la etapa de implementación. Una vez que se define claramente qué es lo que se va a hacer, empezamos a construir equipos, a armar procesos, verificar si la empresa tiene la tecnología adecuada para que esas ideas se puedan llevar a cabo con tecnologías que dan trazabilidad a los procesos, que luego se puedan medir mediante indicadores o KPIs, que era el término que había utilizado anteriormente. Verificar el talento que hay dentro de la organización, qué significa el talento, cómo están los recursos humanos, el nivel de capacitación que tienen. Esos recursos son capaces de tomar puestos o nuevos desafíos que hagan al crecimiento de la organización. Son ellos, hay que salir a buscar recursos al mercado, hay que salir a armar un nuevo equipo de dirección, porque el equipo que está en muchos casos nos encontramos con equipos de gente mayor, obsoletas, que no se pueden adaptar a los cambios tecnológicos, por lo cual muchas veces esta recomendación tiene que ir trabajando en paralelo con un nuevo organigrama, una nueva forma de gestionar ese negocio para que tenga continuidad. Una vez terminada esta etapa, que la definimos entre 6 o 18 meses trabajando dentro de lo que es un periodo eficiente, ya empieza lo que es el proceso de transición, donde el rol del fundador, como comentaba Eduardo, pasa a ser un rol de asesoría o de comité. En muchos casos, cuando es una familia con varios hijos, o depende de la configuración que tenga, hijos, familiares políticos o 2 o 3 ramas de segunda generación, comenzamos todos los procesos de armados de los comités de dirección, el consejo de familia, cómo va a ser la gobernanza de la empresa, cómo se va a preparar el negocio para esos cambios y cómo poco a poco el rol va cambiando, garantizando el funcionamiento de la empresa y garantizando que los indicadores que mapeamos al inicio puedan tener eh, el seguimiento necesario y marcar como luz verde en cada caso para asegurar que estos planes dan continuidad a la empresa se pone más sólida en cuanto a procesos y en cuanto a los equipos de trabajo. Acá, Edu, no sé si quieres hacer algún comentario. eh, Sí, decías algo al inicio de este blog que me parece realmente muy importante. Hablabas de la importancia de partir de un diagnóstico, ¿no? Es importante saber, bueno, qué es lo que está pasando, qué es lo que tenemos, cuáles son las dificultades, para poder después plantearnos la pregunta de, entonces, ¿qué podemos hacer? La respuesta o las respuestas a esta pregunta requieren de un diagnóstico previo, de un diagnóstico, digamos, está pasando tal cosa. Yo digo, si hay dos cirujanos que están cada uno con un bisturí en la mano y hay una persona que está ahí en la camilla, en el quirófano para ser operada, tiene que partir de un diagnóstico claro de qué es lo que tiene.
Si tiene un apendicitis, bueno, tiene que haber un diagnóstico, si no, no van a abrirlo a ese sujeto con los bisturí si no tienen un diagnóstico claro. Bueno, a nivel empresario pasa exactamente lo mismo. ¿Cuáles son los problemas que estamos teniendo? Eso es una descripción. Pero el diagnóstico va un poco más allá, es decir, ¿qué está causando este problema? ¿Cuáles son las causas más importantes que nos están generando este problema? Y en ese avance, en el terreno del diagnóstico, en ese avance, bueno, en algún momento empiezan a aparecer diferentes puntos de vista, ¿no? Están los que en un extremo se van a agrupar diciendo, no, no se puede hacer nada, esto no tiene solución, como ya están diciendo que no se puede hacer nada, ellos no van a poder hacer nada, no se les va a ocurrir ninguna idea y van a estar en contra de cualquier iniciativa. En el otro extremo se van a ubicar los que van a decir, sí, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, y desarrollan un proyecto que es medio faraónico, medio imposible de llevar a cabo, porque no va a haber presupuesto, porque no hay tecnología apropiada, porque no tienen los recursos humanos necesarios, por distintos motivos. Como pasa siempre en la vida, los extremos se juntan, ¿no? Están los que dicen que no se puede hacer nada y están los que dicen que habría que hacer esto y tampoco van a poder hacer nada porque después no van a conseguir ni el presupuesto ni todos los recursos necesarios. Lo que nosotros hacemos en estos casos, que es un caso bastante frecuente, es decir, entre el no se puede y el proyecto delirante, en algún punto siempre está el proyecto posible. Entonces, el gran desafío para los empresarios es poder definir cuál es ese proyecto posible, en qué consiste, qué tenemos que hacer, qué hacer primero, qué hacer segundo, qué hacer tercero, etcétera, etcétera. Definir todo el proyecto. Y nuestra tarea en estos casos es justamente acompañar y ayudar en la definición del proyecto posible de solución o de salida de la situación complicada que tienen. Bien. Bueno, resumiendo un poco, los cuatro pilares para poder institucionalizar la organización y poder facilitar esta construcción del legado es armar estructuras que tengan una identidad, que tengan una visión compartida. Nosotros trabajamos mucho lo que es la misión, la visión y los valores como puntos para compartir de generación en generación, o en aquellos casos donde la continuación no sea familiar, a través de la venta, poder al comprador, a aquella persona que esté interesada en darle continuidad al proyecto empresario, transmitir cuáles fueron los valores que hicieron crecer en la empresa y perdurar en el tiempo. Tener equipos de gobierno, los llamamos a comité de dirección, comité de familia, tener un protocolo familiar que permita definir parámetros de organización, definir roles, definir quiénes pueden participar del proyecto empresario, qué requisitos deben tener, si nos pasan mucho familiares políticos, no políticos, bueno, ir definiendo las pautas de continuidad empresaria. Por otra parte, la estandarización de procesos como punto importantísimo de continuidad, despersonalizar las áreas y profesionalizarlas mediante procesos y sistemas. Esta es, creo, la clave para lo que es el liderazgo, para evitar que un proceso dependa solamente del conocimiento de una persona, sino conocimientos basados en manuales de gestión, en indicadores de calidad, en procesos automáticos, donde a través de un reporte se pueda conocer la marcha del negocio y no a través del olfato, cómo uno siente que está la empresa. eh, es un punto bastante interesante y el cual muchas veces lleva varios procesos en paralelo en distintas áreas de trabajo. Y finalmente, la profesionalización de los equipos.
Cuando hablamos de profesionalización no significa salir a contratar profesionales, sino tener estructuras que tengan una gobernanza, que tengan un rol claro, definir los perfiles de puestos. Nosotros trabajamos con una metodología en dos aspectos. Entender a la persona en su dinámica dentro de la empresa a través de un test que hacemos que se llama PDA, que es un test de desarrollo personal, y luego lo complementamos con lo que denominamos la matriz FOR, que permite detalladamente organizar las tareas de las personas que integran el equipo, jerarquizarlas, entender la dinámica que tienen y cómo interactúan tanto con el ecosistema interno como con la red externa dentro de la empresa. Armar equipos, ya sea SEO, gerencia, esto en todos los casos se trabaja a medida con cada organización, cada empresa tiene distintas características y distintos tipos de estructura que van a necesitar para poder operar y continuar a lo largo del tiempo. Así que bueno, estos son como los pilares básicos para poder institucionalizar y poder empezar a trabajar en planes de profesionalización y puesta en valor de la organización empresaria. Y un poco la salida estratégica, ¿no? Pensando en la salida, es entender, como hablábamos al principio, nosotros tenemos tres tipos de salida. Una es a través de la continuidad familiar, donde existe la vocación empresaria dentro de los miembros de la familia. En algunos casos hay generaciones que quizás se salta una generación y pasa a una tercera. Esto depende de cada configuración familiar. No hay un manual de procedimiento que pueda determinar a qué llamamos continuidad empresaria, pero hay veces que, no sé, padres no encuentran vocación en sus hijos, pero sí en una tercera generación, o o sea, cuando la familia es múltiple a través de quizás una rama familiar o tres ramas. Imaginemos que hay tres hijos, de los cuales dos quizás no tienen vocación, uno sí, pero la segunda generación de esos dos hijos que no tienen vocación empresaria sí tienen ese deseo de poder continuar. Entonces acá trabajamos primero la configuración familiar, en el propósito del fundador o de la persona que va a transmitir el legado y de las capacidades de las personas que van a tomar ese legado. Entonces ahí hay que unir, hacer como un switch, una unión para poder definir la vocación, reglas claras, cómo se va a integrar esa persona, cómo se trabaja la gestión empresaria y cómo se trabaja a nivel accionista en la empresa. No siempre, como lo comentábamos con Pedro al inicio, muchas veces no existe deseo de tener la capacidad operativa para darle gestión al día a día de la empresa, pero sí para poder formar parte del directorio y ser accionista y tomar decisiones con menos dedicación de tiempo que requiere un puesto full time para la empresa. Por otra parte, otra salida estratégica es contratar un CEO externo y armar un comité de dirección familiar, donde el CEO toma el rol de dirigir la empresa, arma su equipo de trabajo y el comité familiar es aquel que toma las decisiones estratégicas de la empresa, las cuales se establecen en un documento cuál va a ser el alcance de ese comité familiar respecto al CEO. Ahí se desprende la operación del día a día de la familia y la empresa pasa a manos de equipos de trabajo eh, con niveles de profesionalización quizás mucho más profundos. Y la tercera salida es la venta de la empresa, para lo cual acá recomendamos hacer un proceso de due diligence o un proceso de profesionalización muchas veces antes de esa venta que permita poner en valor ese capital y poder traspasarla de una forma que pueda ser mucho más atractiva para aquel que cede las participaciones accionarias hacia el comprador. En todos los casos hay procesos de consultoría que permiten que el fundador o la fundadora puedan tener el acompañamiento, el asesoramiento adecuado en cada una de las etapas en distintos planos, el aspecto emocional, el aspecto patrimonial,
la gestión de los equipos y la gestión de los procesos y los órganos de gobierno de la organización. ¿Hasta acá alguna consulta, una duda? ¿No? Bien, bueno. Y acá, Edu, si querés contar un poco cómo los errores frecuentes, algunos casos de consulta habituales. eh, Sí, a ver, un tema bastante habitual que, a ver, recién estábamos hablando de lo que sería el proyecto empresario, ¿no es cierto? El no se puede o el proyecto delirante, ese es un proyecto empresario. Pero todo esto está fuertemente condicionado por lo que es el propio proyecto de vida. Cuando las personas ya tenemos, no sé, más de 60, 70 años, este, algo que automáticamente, no es que uno se ponga a pensarlo obsesivamente, digamos, aparecen como dos posibilidades diferentes, que sería, por un lado, si lo pongo en palabras simples, sería la idea de vivir hasta la muerte, cuando la muerte me alcance, yo voy a vivir, voy a hacer todo, no sé cuándo va a llegar, pero... Y la otra cosa es vivir para la muerte, ¿no? El hombre que se jubila y entonces dice, ahora que me queda, llevar a los nietos a la plaza, qué sé yo, y entonces, eh, de cómo tenga internalizado estos principios, va a depender mucho también, esto va a ser un condicionante fuerte para el desarrollar el proyecto empresario. ¿Desde qué posición va a asistir, va a acompañar, va a ayudar a sus hijos hasta que él esté o empieza a retirarse antes, ¿no? Como diciendo, bueno, no, ya no, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, estas son las cosas que yo decía al comienzo, más bien sutiles, de esto no se habla habitualmente, pero es muy importante cuando existen las condiciones para poder abordar este tema, porque no es algo que nosotros decimos, ahora tienen que pensar, no, es algo que cuando surge naturalmente es muy útil para poder reflexionar y poder tomar las mejores decisiones. Esto nosotros lo hacemos a través de nuestro proceso de coaching, que, como lo dije al comienzo cuando me tocó presentarme, dije, bueno, es un proceso que está basado en preguntas. Nosotros no, nuestra tarea no es decirle al cliente lo que tiene que hacer. Nuestra tarea está en facilitar un proceso de reflexión para que él se dé cuenta de qué es lo que a él le conviene hacer y qué es lo que él quiere hacer y buscar todos los recursos necesarios para hacer eso que quiere hacer. Esa es nuestra tarea, ayudarle en este principio de diagnóstico y luego en lo que es la planificación de todas las acciones de lo que tiene que hacer, ya sea en cualquiera de los ámbitos que están mencionados en esta diapositiva, ¿no? Es decir, los diferentes especialistas que tenemos, quienes conformamos este equipo en CAPS, digamos, tenemos la posibilidad de acompañar y asistir a nuestros clientes en lo que necesiten, que está dentro de lo que está mencionado en este cuadro. Bien, ya para ir terminando, algunas cuestiones de a veces decisiones que quedan o cuestan y que generan a veces un obstáculo para tomar la decisión, definir el cuándo. Nos ha pasado que quizás padres que están muy bien, ya mayores, clientes, hoy tenemos clientes de 80 años que perfectamente están gestionando su empresa y no tienen ningún deseo de dejar absolutamente nada delegado. eh, y los hijos, por otro lado, necesitan esos espacios para que aquellos que tienen la vocación empresaria, ¿no? De poder darle el espacio a los más jóvenes, a veces hace el costo de no decidir o no decidir a tiempo. Algunas frases es negar la continuidad, la empresa queda atada siempre a las mismas decisiones, a las mismas formas de hacer las cosas.
que se garantiza la continuidad porque siempre fue así y resultó, pero el día que esa persona no está, por diferentes motivos, hace que se entorpezca la gestión, el modelo de negocios, la claridad para los empleados que trabajan en la organización. Algunas Eh, frases acá. Sí, sí, Edu. quería saber si había alguna pregunta de todas las cosas que hemos dicho, a lo mejor han generado o alguna curiosidad o a lo mejor han generado algún pensamiento de disenso con lo que nosotros hemos dicho. Este, y bueno, sería importante que si alguien quiere decir, proponer, preguntar algo, estamos interesados en escucharlos. Dale, Ahí dale, está. Pedro, Yo, ahí está. yo tengo una pregunta. Bueno, Ustedes, Eduardo y Verónica, digamos, a mí me queda claro, lo que me queda claro lo transformo en pregunta para corroborar si es así, que cualquiera sea el estadio en que se encuentre el empresario, es conveniente tener un plan. sí. Es Nuestra tarea decir, es ayudarles a realizar ese plan que parta desde la situación en la que están y ayudarles a clarificar qué es lo que quieren lograr, es decir, cuál es el objetivo de ese proyecto. claro, entiendo, sí, es decir, establecer, hacer un proyecto de la etapa que uno quiere encarar. Y, ha- Ok. Exactamente, exactamente. y Y hacerlo con el nivel de usted, profesionales, perdón, Pedro, y hacerlo con el nivel de profesionales que ese tipo de proyecto necesita. Bien, gracias por está la claro. pregunta. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario o pregunta. O Pedro, ¿querés seguir conversando de este tema? No, no, digamos, yo concretamente tengo tareas hechas, tengo cosas resueltas, pero me doy cuenta que estoy un poco en soledad. Es decir, entonces me parece muy útil y me resuena como algo interesante de profundizar esto de tener un proyecto, porque cuando uno se mete en un proyecto, de alguna manera, el agua fluye, digamos. Hay Sí, una locomotora, digamos, en sí, funcionamiento, sí, ¿no? sí, 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 sí. Una de las dificultades que tenemos las personas, me incluyo, todo el planeta, para poder trabajar en el proyecto, es que cuando uno está trabajando en la elaboración del proyecto, uno está no haciendo cosas, está planificando, está pensando, está buscando datos, está armando, pero todavía nada de esto se puede aplicar porque hasta que el proyecto no esté finalizado, no se puede hacer. Y el problema es que culturalmente está más valorado el hacer que el pensar. Si un chico va caminando por un pasillo de una empresa con una carpeta abajo del brazo y entra en la oficina y entra a otra, y lo ve uno con una acción muy, despliega una acción muy, muy notoria. Uno lo mira y dice, ¿cómo trabaja este pibe? No sabe si lleva, qué lleva en la carpeta, no se sabe, ¿no? Claro, Pero es lo que le lleva a pensar a uno el despliegue de una actividad. Sigue caminando por el pasillo, está la puerta abierta y hay un tipo que está así y el que lo viene dice, mira, cómo hace fiaca, cómo está durmiendo. A lo mejor está trabajando en un proyecto magnífico, pero no hay acción. El tipo está pensando, ¿no? Quiero decir, esto está instalado en la cultura. Cuando uno ve una persona que despliega un accionar, dice, qué trabajador. Y cuando ve una persona que está, no se sabe haciendo qué, pero lo que piensa uno es cómo hace fiaca ¿no? Una cosa así. Entonces, estamos con necesidad de estar conscientes de todo este tipo de condicionamientos que provienen del ámbito cultural en el que nosotros nos desarrollamos. Entonces, a veces uno está en soledad. Al estar en soledad, no existe la posibilidad de enriquecerse
compartiendo ideas, opiniones, puntos de vista, experiencias, conocimientos con otros. Eso hace que uno pueda abrir la cabeza y el proyecto pueda tener entonces una mejor calidad. Y entonces, esta es una reflexión que por tu pregunta a mí me interesa dejarla planteada porque a todas las personas del planeta en algún momento nos pasa por diferentes motivos que nos encerramos, nos quedamos solos, ¿no? Y eso tampoco es facilitador de la puesta en marcha de las ideas o de los proyectos. Entonces, bueno, en este sentido, es importante buscar a personas que nos puedan echar una mano, ¿no? Yo digo, cuando uno necesita una mano de alguien, hay que tener tres condiciones. Primero, que sea buena persona, es decir, que le interese ayudar. Segundo, que pueda tener una visión de perspectiva. Está mirando desde un helicóptero, ahora se dice dron en vez de helicóptero. Yo vengo del siglo pasado, entonces prefiero la figura del helicóptero. Y tiene la posibilidad de percibir diferentes indicadores del sistema para poder pensar cómo estará incidiendo cada uno, lo que es de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo, etcétera, etcétera. Y tercera condición es que algo tiene que saber el tema, que sea una persona, capacidad de percibir en perspectiva y que algo sepa de lo que necesito que me asesore. Está claro. Gracias. No, de nada. Bien, ¿Alguna otra consulta? Los escuchamos, la verdad sería muy gustoso poder conversar con los oyentes, con la audiencia. No sé, Gladys, si estás por ahí, querés. Sí, estoy acá. Eh, Me ha parecido muy claro la explicación y lo dicho por ambos. Creo que yo estoy como encaminada o decidida a lo que quiero hacer y bueno, esto ha sido sumamente importante para que dé el puntapié. bien. Bien. Bueno, yo me alegro personalmente y me imagino que Vero también. No, no, así es. Está bueno cuando Ya, a veces uno escucha, hace como un doble clic de algunos temas que le van ya, resonando y, ya, y eso, ese resonar se puede trabajar de otra forma, se puede trabajar con acompañamiento, claro, tener una visión compartida con expertos, que si bien las empresas cada una tiene su particularidad, un modelo de negocios, un tipo de producto, nosotros la verdad que nos apasionamos mucho cuando vemos qué hay detrás, ¿no? De esa persona que nos contacta, la industria, de nuestro lado nos interesa mucho también las dinámicas de negocios que hay porque es muy, muy interesante la construcción que han hecho ustedes, sus familias, no sé si ustedes son primera o segunda generación, pero siempre recibimos a las consultas desde también esa perspectiva, el respeto por aquel que ha fundado, ha creado algo que tuvo continuidad en el tiempo y hoy necesita tener una nueva configuración o reconfiguración de los procesos. bien. Darío, Gonzalo, no sé si los veo conectados, pero no sé si están con el micrófono encendido para hacer una apuesta en común. Ujú. Parece que no. Bueno, Bueno, bien. bueno, les agradecemos a todos por la participación. Acá dejamos nuestros datos de contacto para aquellos que nos quieran Eso, consultar. ustedes van a dejar un canal de contacto. Sí, Ok. nos pueden encontrar en nuestra página www.caps.com.ar, nuestro número de WhatsApp. No sé si quieren sacar, igual de todos modos esta presentación les va a llegar al mail de la invitación, pero también nos pueden contactar a la casilla de correo comunicaciones@caps.com.ar y bueno, los esperamos en otra oportunidad. Les contamos también que nosotros todos los segundos martes de cada mes tenemos nuestro ciclo de charlas mensuales donde tratamos de abordar
diferentes temáticas que hacen a la empresa familiar y a la familia empresaria. Así que los invitamos el próximo martes de abril, el segundo martes, a seguir conversando de asuntos de empresa y familia. Bueno, buenas Muchas noches. gracias. Buenas Bueno, Muchas noches. gracias. muchas Gracias, gracias. Bueno, Ha sido un gracias a placer. muy ustedes. bien, Nos gracias. vemos Bueno, otro martes entonces. nos Gracias. Bueno, vemos. muy Buenas bien. Chao. noches. Un gusto.